aborto por violación. Ahora la Asamblea tendrá que decidir si es que se allana este veto, si es que se ajusta, se apega a la propuesta inicial que aprobó la Asamblea, y para ello necesitará pues más de 90 votos. Así que vamos a ver qué sucede. La Asamblea tiene menos de 30 días para tratar esta situación. También sobre los casos COVID, Marcelo Aguilar, médico infectólogo, hay una reducción de restricciones anunciadas por el presidente Lasso. También se habla de que pronto se podría quitar la obligatoriedad de usar la mascarilla. Así que todas estas preocupaciones, toda esta situación de los casos COVID, vamos a dialogar con el doctor infectólogo Marcelo Aguilar. 8:20, vamos a hablar acerca de política con Alejandro Zavala, consultor político, la situación política del país, cómo está el gobierno, la gobernabilidad, los temas de la Asamblea. Todos estos temas, 8:20. 8:45, vamos a conversar con Santiago Salazar, coordinador general de Asesoría Jurídica y procurador judicial de la Asamblea Nacional, sobre este tema de la resolución de las amnistías, 268 amnistías que se otorgaron y que ha causado bastante indignación en la ciudadanía. Bien, vamos ya a empezar con nuestra primera entrevista, nuestra primera invitada, y para ello le damos la bienvenida a Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática. Y bueno, el presidente Lasso vetó parcialmente esta ley del aborto por violación en el Ecuador. Ha habido muchas reacciones a favor, en contra, muchos cuestionamientos también, y bueno, queremos entender un poco qué intentó hacer el Ejecutivo con todo ello. El Ejecutivo, de hecho, emitió un comunicado en el que realiza observaciones denunciando que dos disposiciones del proyecto de ley de aborto en casos de violación, mencionó, no son coherentes con el marco legal del país. Así, el presidente Lasso mencionaba que en varias ocasiones ha reiterado estar a favor de la vida desde su concepción y que ha pedido que se unifiquen los plazos en todos los casos. También señaló que el Parlamento olvidó la objeción de conciencia, exigiendo la inclusión de artículos para garantizar a todos los profesionales de la salud la aplicación de este principio constitucional. En el tema de plazos, dijo, ha añadido la observación que se unifiquen tanto para los casos del sector rural como para casos urbanos en 12 semanas. Así mencionó el presidente, precisando que establecer diferencias legales entre ciudadanos basados en lugares de nacimiento o condiciones de origen es contrario a la Constitución. Sin embargo, este plazo más largo para las mujeres y niñas de las zonas rurales y remotas fue diseñado con el objetivo de darles más tiempo justamente para encontrar una asistencia médica o un médico dispuesto a realizarle un aborto en el país, donde el acceso obviamente a la atención de salud es desigual en las zonas rurales y las zonas urbanas, y también depende mucho de las clases sociales. Así que el proyecto ya ha vuelto a la Asamblea Nacional, tendrá menos ya de 30 días para, a partir de este veto, decidir si se mantiene este texto en su forma original o si se integran estas reformas que incluye el presidente Lasso. Gracias, asambleísta Joana Moreira, por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué nos puede decir acerca de este veto que hace el presidente Lasso respecto al proyecto de ley de aborto en casos de violación? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes, con Radio Sucesos, y también con todo el público que en este momento nos está escuchando. Lamentablemente, el veto del presidente está alejado de la realidad que viven las víctimas de violencia sexual, y legisla y objeta desde el privilegio, desde el nulo desde el nulo conocimiento de las realidades, y sobre todo es un veto que es totalmente revictimizante, que es inhumano, que es insensible con la realidad de las víctimas de violencia sexual, y legisla desde sus creencias religiosas, olvidándose que no se encuentra en su iglesia, sino en Carondelet, donde debe legislar para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y sobre todo en este momento poner a las víctimas de violencia sexual en el centro del debate. Este veto es ilógico, incluso lo podemos decir que es inconstitucional. Veta 61 de 63 artículos de la ley aprobada por la Asamblea Nacional, incluso objeta considerandos, y incluso menciona, ¿no?, que él es un hombre de fe, cuando absolutamente eso no tiene nada que ver en un ordenamiento en donde vas a dar las garantías suficientes para que las víctimas puedan tener el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, en condiciones que se ajusten a sus realidades y a la situación del país.
Gracias, asambleísta. Ahora, ¿qué cree que pueda suceder en la Asamblea Nacional? Se tiene menos de un mes para que ya este proyecto de ley tenga que ser aprobado. ¿Usted cree que se pueda aprobar esta ley con las objeciones que incluye el presidente o se apegarán al texto original que salió desde el legislativo? Bueno, sin embargo, considero que hay varios escenarios. Uno de ellos que lo estamos analizando, hemos invitado constitucionalistas expertos para que nos den su opinión acerca del veto, porque al parecer este veto será un veto total, ni siquiera un veto parcial de la ley, y sobre todo topa temas de constitucionalidad, y la Asamblea Nacional no puede conocer cuestiones que son de fondo, de constitucionalidad, pues eso debería hacerlo la Corte Constitucional. El presidente tiene tres opciones: el vetarlo totalmente, vetarlo parcial o hacer un veto inconstitucional. Y lo que parece, al poder revisar este veto por parte del presidente, toca temas de constitucionalidad y por lo tanto la Asamblea debería pronunciarse y remitirlo a la Corte para que la Corte sea quien resuelva. Ahora, asambleísta, hay un tema que me parece clave preguntarle y es, desde el título, el Ejecutivo planteó cambios al proyecto de ley sobre el aborto por violación y redefinió que este no puede ser un derecho, sino una excepción, y por lo tanto esta normativa debe regular, mas no garantizar la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. ¿Cómo ve esta observación que hizo el presidente en su veto desde el inicio, ¿no? Desde el título? Bueno, sin embargo, incluso organismos internacionales han pronunciado acerca de que obligar a una víctima de violencia sexual se considera una tortura, y menciona los derechos que tenemos reproductivos, derecho a la libertad, derecho a decidir cuántos hijos queremos tener, esa integridad sexual. Por lo tanto, son derechos, y la interrupción del embarazo se debe garantizar a través de la normativa el acceso oportuno en condiciones, incluso, como lo hemos mencionado, de dignidad, en el que podamos tener un trato en el que no las revictimicemos durante el acceso al mismo. Y claro que es un derecho, como lo hemos mencionado y lo hemos explicado en reiteradas ocasiones. Incluso hemos tenido la oportunidad de debatir ese elemento en la Comisión de Justicia, en donde los expertos técnicos, juristas nos han dado la razón, y sobre todo cuando no somos el primer país en el mundo que está debatiendo acerca de la interrupción del embarazo, y ya se han pronunciado incluso otras cámaras, a otras cortes alrededor del mundo, de que la interrupción del embarazo sí es un derecho que tenemos las mujeres, y sobre todo en este caso muy puntual las víctimas de violencia sexual. Cuando hemos pasado por un acto atroz, un acto violento, en el que se ha ultrajado nuestra integridad sexual, en el que no hemos podido incluso pararlo, en el que ha sido en contra de nuestra voluntad, y cuando la Constitución mismo te reconoce el derecho a tener una vida libre de violencia, a una vida en la que podamos elegir en qué momento tener o no tener hijos, y esas situaciones sobre nuestros cuerpos, la interrupción es un elemento vital que le permite a las mujeres decidir en este momento en el si continuar o no, porque no es que te obliga ni tampoco te orilla a tomar una decisión de interrupción del embarazo, sino que te da una oportunidad de tomar una decisión de que no sea en la cárcel, de que no sea en la clandestinidad, que sea un lugar dentro de un Ministerio de Salud Pública, con médicos, con seguridad, que vas a tener viva este procedimiento. Muy importante, ahora asambleísta, sobre el tema de los requisitos para realizar un aborto, y dice al menos que se cumpla uno de estos tres requisitos: que la víctima o quien haya conocido del hecho haya presentado una denuncia para la investigación del delito de violación, que la víctima suscriba una declaración juramentada. En el caso de menores de edad, esta podría ser suscrita por su representante legal, y que se practique un examen de salud en el cual bajo juramento se certifique que hay indicios de una violación. Tres requisitos, uno de ellos tendría que cumplirse. ¿Cómo ve que se pida esto? La Asamblea Nacional hizo un trabajo muy responsable. Cuando el presidente menciona que se le ha olvidado el tema de los requisitos, es que nosotros sí lo hicimos con responsabilidad y con sensibilidad para las víctimas de violencia sexual. Debatimos ampliamente estos tres elementos que nos ponía
la Corte Constitucional en su sentencia, porque al final los asambleístas tenemos libertad configurativa y constructiva de la normativa. Los asambleístas, como bien manda la Corte Constitucional, debemos analizar estos elementos, debatirlos y construir la normativa. Y cuando debatimos el hecho de una denuncia, una declaración juramentada o examen médico legal, partimos de la base incluso de lo que la sociedad considera y cree de las mujeres, que las mujeres vamos a ir a mentir que fuimos violadas para someternos a un procedimiento, y esa no es la verdad. Es complejo tener que contar tu historia, es complejo tener que mencionarlo, tener que ir a un sistema de salud, ir a un sistema de justicia, en donde vamos a recibir incluso no los tratos correctos, que no tenemos una verdadera atención a las víctimas de violencia sexual de forma integral, de forma humana sobre todo. Y es que eso también tiene que consultarse muchísimo el Estado a través de políticas públicas, a través incluso de asesoramientos, de poder capacitar al personal que está atendiendo a víctimas de violencia sexual. Sin embargo, al momento de debatir estos elementos, tomamos, creo, un procedimiento mucho más correcto para las víctimas de violencia sexual, y es que debemos obviamente crear esa normativa que pueda tener concordancia cuando el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 422, el numeral 2, establece la obligación de denunciar que tenemos todos los ciudadanos cuando tenemos el conocimiento de que se ha cometido un delito. Por lo tanto, un ciudadano, si ve en la calle, si ve en su hogar o ve fuera de él que se ha cometido un delito, cualquiera que sea, tiene la obligación de denunciarlo, porque también existe la omisión por el deber de denunciar. Cuando existe esto en el COIP, era incoherente decir que los asambleístas o quienes éramos parte de la Comisión de Justicia estábamos diciéndole a los médicos que no tenían que denunciar. Había que diferenciar entre la denuncia y obviamente también guardar reserva de lo que la víctima, el procedimiento se está haciendo. Sí, guardar reserva del procedimiento, la interrupción del embarazo que se está haciendo la víctima, pero acerca de los hechos que constituyen el delito de violación, eso había que colocarlo en un formulario y que el Ministerio de Salud Pública iba a poner en conocimiento de la Fiscalía. ¿Qué hacíamos con esto? Exigíamos una denuncia, sí, incluso en el plazo de 24 horas, pero el peso de la denuncia no recaía sobre la víctima, sino en el Ministerio de Salud Pública, sobre los médicos, sobre quienes estaban encargados de la gestión de ese centro de salud, porque ellos sí tienen la capacidad, la voluntad, los medios e incluso la obligación a través de la ley en nuestro país de denunciarlo, pero no lo hace una víctima, una pequeña niña de 10 años o una joven o mujer que ha pasado por cuadros de violencia y que se encuentra en una situación de indefensión y que lo único que quiere es la protección de las carteras del Estado o de las instituciones del Estado. Si podíamos hacer que la Fiscalía, el Ministerio de Salud Pública puedan ellos coordinar como instituciones, como organismos del Estado, coordinar estos hechos, ¿por qué obligar a que la víctima primero pase por una fiscalía? Muchas víctimas que ni siquiera tienen los medios económicos y que incluso conociendo la escasez de fiscalías y de fiscales en nuestro país, no iban a poder hacer las condiciones correctas. Peor pedirle una declaración juramentada ante un notario, una víctima que tiene que ir a contar su situación, su momento delicado que está pasando, o hacerlo a través de otro médico y luego ir nuevamente a un hospital a contar nuevamente. Es un proceso de revictimización que ya lo reconoce incluso nuestro ordenamiento jurídico en el país. Ahora, asambleísta, ¿cómo hacer para evitar esta revictimización justamente? ¿Se deberían eliminar estos requisitos que colocó el presidente en su veto? Totalmente, debemos ratificarnos en el texto que aprobó la Asamblea Nacional, porque nosotros sí conocemos a las víctimas de violencia sexual, porque nosotros sí hemos pasado por estos eventos y sabemos lo complicado que es. Y nosotros como Asamblea Nacional sí les creemos a las víctimas de violencia sexual. Sí creemos en su palabra, sí creemos que están pasando por un momento delicado, complejo, y sí queremos protegerlas y que sí queremos darles un trato y un procedimiento digno luego de este acto atroz por el que han pasado. Esperamos tener en un segundo escenario, si el tema de la Corte Constitucional no es un escenario que se puede concluir, que el informe de la Comisión de Justicia se ratifique en el texto que enviamos por parte de la Asamblea Nacional y que se aprobó
con el voto de la mayoría de los asambleístas en este órgano, y que podamos tener la voluntad de los compañeros al momento de tomar una decisión, porque ya no, y espero que en este momento entiendan que no estamos debatiendo sobre si estás a favor o no del aborto, sino si estás a favor de darle un trato digno a las víctimas de violencia sexual, porque estos elementos que ha incluido el presidente en su veto son elementos fuera de contexto y que incluso le dice a las víctimas claramente de que no quiere que ellas se realice una interrupción y que no tengan esta oportunidad de tomar una decisión, porque incluso te castiga. Si no has tenido los medios socioeconómicos o el momento exacto en darte cuenta en ese tiempo tan corto, si estás embarazada, te castiga. Te siguen castigando y diciéndole que tienes que continuar con ese embarazo, sea como sea, cuando incluso la Organización Mundial de la Salud te da hasta una semana 28 de que no hay viabilidad del feto sin asistencia médica, sin ayuda médica, y que incluso hasta las 24 semanas existe una posibilidad de que el feto pueda vivir por sí solo fuera del vientre de la madre, y es ahí, esa línea delgadísima que jamás nos permitimos cruzar, porque esa obviamente es una excepción que se le da al derecho a la vida, y es exactamente cuando no existe la viabilidad del feto como tal. Y obviamente la oportunidad de que podamos hablar desde una proyección de vida, una calidad de vida de las víctimas de violencia sexual. No podemos hablar de que una niña pueda continuar con un embarazo forzado, de qué calidad de vida y de qué proyección de vida estamos hablando para aquellas víctimas. Por lo tanto, esperemos que los asambleístas puedan ponerse del lado humano y sensible y puedan sumar voluntades para que este texto se ratifique. Y si no, pues bueno, tenemos la Corte Constitucional todavía, que va a ser un escenario donde vamos a seguir peleando, y esperemos que esta Corte, como la anterior, puedan declararse a favor de los derechos de nosotras en este momento. Asambleísta, ¿hay algún plazo para que la Corte trate estas dudas que se exponen? Sí, tenemos obviamente el procesamiento. A ver, aquí hay un elemento puntual, porque si bien es cierto, la Asamblea Nacional tiene 30 días para poder pronunciarse acerca de este veto, y la Corte Constitucional debería pronunciarse antes del mismo. Si lo hacemos como una consulta previa, como una moción previa en el Parlamento, deberían pararse los plazos, deberían dejar de contar los plazos, como lo hemos hecho con otras situaciones, con otras mociones previas en el Parlamento, pero obviamente lo correcto sería de que lo pueda hacer en un tiempo súper rápido y eficaz, cuando el presidente en cualquier momento podría desconocer esta consulta a la Corte y que los plazos se han parado, y que podría publicarlo en el registro oficial por no pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Legalmente corresponde que si es una moción previa, los plazos deben suspenderse, porque obviamente estamos esperando un pronunciamiento por parte de la Corte si el veto corresponde a un veto inconstitucional y no un veto parcial, como lo quiere hacer creer el presidente Guillermo Lasso, pero esperemos también tener la voluntad por parte de la Corte, y si no, pedir un pronunciamiento también por parte de otras instituciones, de que los plazos se pararían hasta tener un pronunciamiento de la Corte para decidir si es que se queda en la Corte o si vuelve a la Asamblea de la Comisión de Justicia. Amigos, son las 7:36, estamos dialogando con Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática, sobre este veto parcial sobre la ley de aborto en casos de violación. Como mencionados, la Asamblea tiene 30 días, pero han hecho esta consulta a la Corte Constitucional y, bueno, quizás allí los plazos tengan que suspenderse. Todos sus comentarios, sugerencias a través de Twitter, Instagram, estamos como @radiosucesosdc, en Facebook estamos como Radio Sucesos Ecuador. Ahora, asambleísta, algo importante también que se ha mencionado es que este veto, el presidente queda parte de la desconfianza, desde la desconfianza hacia las víctimas, y eso podría ser grave. Totalmente. Bueno, aclarar que nosotros estamos todavía en la Comisión de Justicia analizando para poder hacer o no la consulta a la Corte Constitucional. Aún nos encontramos debatiendo este escenario que lo hemos visto al momento de revisar el veto por parte del presidente Guillermo Lasso, y bueno, también ahí surge creo que esta normalización que existe por parte de la sociedad de siempre dudar de las víctimas de violencia, porque cuando hablábamos sobre aborto por violación, muchas personas decían, pero ¿cómo vamos a comprobar que están diciendo la verdad? Porque bastaría el principio de buena fe hacia las víctimas para creer que es verdad que hemos pasado por un acto violento, porque las mujeres no vamos por ahí mintiendo que hemos sido violadas para realizarnos una interrupción, o tampoco queremos hacernos interrupción del embarazo como si fuera un deporte, si fuera una actividad que simplemente nos despertamos o queremos realizarla. No, nace incluso desde que una sociedad que no quería topar temas muy puntuales
como la educación sexual, la educación preventiva de violencia sexual. Y tampoco hemos querido topar el tema de poder tener en todas las instituciones públicas y en lugares públicos incluso el acceso a métodos anticonceptivos, partiendo de los colegios. Yo recordaba cuando era muy pequeña, y es que los colectivos pro vida han sido siempre aquellos que se han opuesto a una educación sexual integral, que se han opuesto a los métodos anticonceptivos, incluso la utilización de ellos o a la posibilidad de que los jóvenes podamos tener acceso a los mismos. Ahora se oponen al aborto por violación. ¿Y qué hacer con la realidad de nuestro país? ¿Qué hacer cuando las niñas están pariendo todos los días? Nosotros teníamos índices de que incluso 3.000 niñas al año estaban convirtiéndose en madres de 10 a 14 años, cuando eso es violación y no existe consentimiento. Incluso el mismo Código Orgánico Integral Penal lo cataloga como un delito. Cuando somos el tercer país con embarazos adolescentes, eso parte de que sí estamos siendo violadas, de que sí es una realidad, de que la violencia sexual en nuestro país está sumamente arraigada, y que conociendo estos antecedentes de niñas convirtiéndose en madre todos los días, decir que si nos van a creer o no nos van a creer o qué necesitan para creernos es humillante incluso, y parte de que no nos quieren creer. Incluso hace días veíamos un reportaje de una periodista muy conocida en el medio hablando sobre los escenarios de violencia sexual que sufrieron dos deportistas, y que la Federación de Uruguayas lo único que había hecho es mover al profesor a otro curso y separarlas, y que no tenga contacto con estas víctimas. Y partiendo desde cómo vamos a creerle, si también hay por otro lado un docente, un profesor que dice que no ha pasado nada. Esa es la realidad, y que se parta desde ese concepto para seguirlo normalizando es sumamente difícil y complejo. Bien, asambleísta, muchas gracias por esa entrevista. Entendemos que tiene otra entrevista más, así que la liberamos. Gracias, Dayana Moreira, asambleísta por Izquierda Democrática, por poder dialogar con nosotros acerca de este veto parcial que hizo el presidente a la ley de aborto por violación, y estaremos muy pendientes que suceda en la asamblea. Y bueno, tienen 30 días, vamos a ver si es que hacen esta consulta a la Corte Constitucional y los plazos se paran, pero esto puede ya llegar pronto a resolverse en el legislativo. Gracias, asambleísta. Gracias a ustedes, muy amable. Tengo un buen día. Bueno, amigos, 7:41, y saben que en el portal Shopping puedes disfrutar en familia, tomarte un helado, ir al cine, comprar los zapatos